Aun cuando todos los maestros del periodismo desaconsejan ser autorreferencial, yo en esta respuesta no voy a poder evitar serlo, porque lo primero que digo es que estoy bastante desencantado con mi profesión, desde hace bastante tiempo, no es en este último lapso, diría que llevo unos años. Primero porque con el avance de las comunicaciones, y esto suena a lo mejor un poco tanguero, la información ha ido desplazando el conocimiento. Es decir, la formación profesional, académica, incluso laboral de los periodistas, se ha ido tergiversando al punto tal de ir perdiendo, por un lado, las referencias. Yo me acuerdo cuando empecé en esto hace más de 35 años, bueno, tenía muy cerca a mi viejo que era periodista, pero además de eso, yo quería emular o parecerme o tratar de llegar a ser como era Juan Gelman, Miguel Briante, Osvaldo Bayer, todos ellos maestros con los que he podido trabajar. Tuve la fortuna además de realizar esa ilusión. Yo no sé hoy si los pibes tienen esos referentes, por un lado sí están. Tal vez por el recambio generacional deberíamos ser nosotros los que hace 35 años admirábamos a eso y no tenemos el Piné. Y no tenemos el Piné porque el paso del tiempo y las circunstancias del contexto nos han ido erosionando en algunos casos, generando otro tipo de expectativas, el compromiso político, en su momento la militancia también, ¿por qué no? La formación intelectual dura, sólida, el cable a tierra, ¿no? La presencia en las calles, el estar ahí, forjaba otro tipo de periodistas. Yo creo que ahora los chicos, muchos de ellos, y no es una cuestión de que sea mejor o peor, sino que es diferente, prefieren ser como Santiago del Moro, cito un ejemplo, ¿no? Entonces está más preocupado por qué ponerse y cómo le queda el corte de pelo que por lo que van a decir. Sus lecturas son prácticamente inexistentes. Yo tampoco voy en contra de los cambios y la tecnología y la incorporación de soportes nuevos porque sería absurdo, ¿no? Pero sí creo que la expresión en pocos caracteres como es el Twitter, el reemplazo del idioma, el lenguaje, el léxico por las simplificaciones idiomáticas, eso también ha conspirado en alguna medida. Y la falta de rigor informativo que está en muy buena medida sostenida por una vertiginosa producción de información generalmente innecesaria, diría yo contaminante, que no permite diferenciar lo urgente de lo importante. Entonces, si vos me preguntás cómo está el periodismo hoy, mal. Y está como está el país. Y está en la Argentina con emergentes propios del momento que vive este país y con algunas situaciones que son beneficiosas para aquellos que fomentan esa concepción binaria de buenos y malos, amigos y enemigos, la vieja y querida grieta. Mira, hoy es el Día del Periodista, por lo menos en el momento que estamos conversando ahora, y la grieta viene de Moreno y de Saavedra, y no era casualidad que cuando se presentó Moreno haya sido el deán Funes, cura, y Cornelio Saavedra, militar, los que se ocuparon de mandarlo al exilio, al que no llegó además porque se ocuparon también de que muriera en el barco, ¿no? Moreno Mariano era el primer periodista desaparecido de una larga lista que hay en la Argentina y era precisamente por lo que pensaba, era diferente a los demás. Entonces, la grieta, ese negocio que se hace a partir de esa circunstancia, que favorece, por supuesto, intereses muy bien definidos y muy claros, ha conseguido, a partir del culto de la imagen, del poder permanente de la repetición, del poder económico, ¿no? En donde los medios son apéndices de grandes negocios de las mismas compañías que con el medio consiguen esos negocios y además se presionan y ejercen su poder para poder consolidarlos y seguir teniendo posiciones más dominantes, han conseguido generar esa suerte, digamos, de pensamiento binario. Y en el pensamiento binario la carga abrumadora de acusaciones, de falsedades, de infundios, es tremenda, ¿no? Y está este concepto que desde hace ya un par de años está circulando mucho entre nosotros, los periodistas y más, que es el de la posverdad. A la gente no le interesa saber lo que pasa, sino ratificar lo que cree que está pasando. Y lo que cree que está pasando es una formación, en muchos casos hasta mitológica, a partir de ese bombardeo incesante en donde se cuentan las cosas y no se explican por qué, no se contextualiza. Yo creo que el trabajo del periodismo, y termino porque si no esto es un plomazo, es contextualizar. Con las redes sociales, con el Twitter, con la inmediatez, con la eliminación de la intermediación entre el que genera la noticia y el que la recibe, el único destino que tiene el periodista es contextualizar. Más que contar lo que pasa, tratar de explicar por qué pasa. Más que son las cosas, para qué son las cosas. La primera versión de la historia, que es una definición bastante aceptada del periodismo, creo que requiere el aditamento ahora de la explicación de la historia. No contarla únicamente, sino explicar o tratar de, digamos, de descular
por qué pasan las cosas que pasan, quiénes se favorecen, quiénes se perjudican, por qué ocurren esas circunstancias. Yo creo que en ese sentido, como decía antes, es la formación del periodista lo que puede llegar a marcar alguna diferencia entre los que yo creo son buenos periodistas, gente útil para la sociedad en un servicio, como es esta profesión que nosotros abordamos, y los que son, empleados circunstanciales de determinados medios o empresas periodísticas, que también esto hay que decirlo, ¿no? No hay muchos canales o radios o medios que sean ni del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ni de la ONG Salvemos a las Ballenas. Uno trabaja para gente que tiene intereses creados. Bueno, pero el límite lo pone uno mismo, ¿no? Y el límite es muy preciso, un monosílabo, es no. Te dicen, ¿hace esto? No. Y creo que eso es algo que todavía tenemos en nuestro poder los periodistas y que algunos han decidido negociarlo y otros no. Muchas veces el periodista tiene que hacer una entrevista, una nota o reportear algo que sabe que no está bien y que no debe ser así. Ahora, avanzado la edad, el nivel de responsabilidad, la trayectoria, la carrera, la construcción del oficio de cada uno de nosotros, uno va asumiendo también responsabilidades, no es todo a favor. No es que ascendés, te pagan más, te mudas a una casa más linda, te divorciás de tu primera esposa y te casas con una más joven y más bella, sino que además, que eso pasa, tenés también otra posibilidad y más espalda, como para poder pararte y decir que no. Y yo creo que eso es lo que finalmente termina marcando las diferencias entre los periodistas que uno respeta, que admira, que considera, y entre otros que son saltimbanquis, advenedizos, aves de paso, que más tarde o más temprano, yo en eso estoy bastante kármico, creo que la pagan, creo que se la van a hacer sentir, ¿no? Yo creo que ninguna de las cosas que está ocurriendo acá desde hace mucho tiempo son gratis. El vuelto viene.